Si bien la política argentina nunca fue calma, en esta última semana las situaciones, los pronósticos apocalípticos, las críticas han tomado una dinámica arrasadora. De alguna manera empezamos a ver cómo desde la oposición empieza a blanquearse la voluntad de derribar al gobierno de Alberto Fernández, lo que hasta este momento era una conspiración que denunciaban los medios más próximos al oficialismo, pero que era negada sistemáticamente o pasada por alto por la prensa opositora. Del otro lado, vemos también que algunos actores dentro del espacio del panperonismo, el caso de Guillermo Moreno o de Julio De Vido, plantean también un horizonte complicado para el futuro del gobierno a partir de la síntesis de distintas problemáticas, la problemática sanitaria, donde hemos visto un incremento que nos ha llevado por encima de los 13.000 muertos y prácticamente acostumbrarnos a vivir con más de 200 muertos diarios y más de 12.000 contagios por día. Ya el coronavirus no solo afecta a la capital, sino que incluso ha llegado las provincias a superar los números de casos que se registran en el AMBA. Por un lado tenemos la cuestión sanitaria, por otro lado tenemos la cuestión económica. Se hizo el arreglo de la deuda y un reconocido medio internacional lo celebró diciendo que la Argentina había salido del default. Evidentemente ahí se blanqueó una situación. Macri nos dejó en default. Y recién ahora con el acuerdo que cerró el ministro Guzmán, esta situación comenzó a modificarse. Pero el problema es que el gobierno esperaba que de ese acuerdo de cierre de la negociación con sus acreedores surgiera algo así como una especie de respiro, una alternativa de relanzamiento. Y en la práctica parece que la agenda la maneja todavía la oposición y cada vez más. Por esta razón, en realidad ese respiro no llegó y por el contrario se potenciaron los ataques. Evidentemente la situación económica es muy compleja. La situación económica es muy grave. La decisión que se ha tomado respecto de las nuevas restricciones y los nuevos impuestos que se cargan sobre la compra de estos $200 a los que pueden acceder algunos trabajadores de clase media, generalmente para convertirlos en puré y que les significaban un ingreso adicional al cambiarlos en el mercado negro, en el mercado paralelo, ahora prácticamente se ha tratado de desmontar. Y evidentemente la decisión sobre el dólar, como siempre que se habla sobre el dólar en nuestra sociedad, toca las fibras más íntimas de los que llevan a cabo estas prácticas y de quienes no lo llevan. Sabemos que cualquier medida que se tome sobre el dólar, en líneas generales, se traduce en un incremento inflacionario. YPF ha subido las naftas, el ministro Guzmán ha señalado que se van a actualizar las tarifas de los servicios públicos. Las decisiones sobre el nuevo cepo cambiario fueron tomadas 48 horas después o incluso un poco antes de que el ministro Guzmán asegurara de que no se iba a avanzar en este sentido. Y efectivamente, el caso Vicentín con sus marchas y contramarchas, la reforma judicial, el impuesto a la riqueza, ahora la acción respecto del dólar, el cambio en el discurso oficial respecto de la pandemia, generan una ambigüedad o una sensación de cierta fragilidad dentro del gobierno nacional, que necesita salir a contestar. Y este es el punto fundamental, porque en realidad no se nota esa consolidación, esa autoridad del gobierno que manda y luego una sociedad que obedece. En gran medida por las políticas conspirativas de la oposición que sistemáticamente han llamado a romper las restricciones que protegían a nuestra sociedad y que han conseguido multiplicar las tasas de contagio a lo largo del país. Este lunes que pasó hubo
en celebración o en conmemoración del Día de la Salud, hubo una movilización del personal sanitario de la Legislatura de Buenos Aires reclamando por sus ingresos, por sus condiciones de trabajo y demás, y por la enorme cantidad de profesionales de la salud que sufrieron contagios. La respuesta que dio el gobierno de Rodríguez Larreta fue la represión directa y luego se cruzaron los patrulleros para impedir que las ambulancias fueran a auxiliar a los heridos. Muy distinta es la actitud que toma el gobierno de Rodríguez Larreta cuando son los anticuarentenas, convocados por Patricia Bullrich y demás por el ala dura de Juntos por el Cambio, que protege a los manifestantes, que en el caso de aquellos trabajadores que son la primera línea de lucha en el combate contra el coronavirus y que ahora son apaleados, golpeados, atacados, heridos por un gobierno que en realidad parece mirar para otro lado e insiste en la apertura de las clases, sobre todo para los chicos más pobres, condenándolos prácticamente al contagio. Evidentemente, los sectores más duros, tanto del peronismo como de la oposición, ven que el gobierno no termina de hacer pie. Y efectivamente, digamos, de alguna manera se entiende porque en las condiciones económicas, sociales, sanitarias que recibió el mando Alberto Fernández y luego atacado por la pandemia, teniendo que resolver la cuestión del endeudamiento externo y demás, su situación necesariamente no podía ser sólida. Lo que se le objeta, básicamente desde el propio peronismo, es el hecho de no abrir el juego, de no convocar a sectores más amplios del peronismo, de no tener una política más dura, más determinante, de alguna manera de no hacer los esfuerzos para consolidar la autoridad presidencial. Y esto en buena medida se advierte en el hecho de que el presidente sigue estando bastante expuesto, es su principal comunicador. Cuando salen algunos de sus funcionarios, a veces salen con discursos cruzados e incluso confrontan entre sí, y esto no es una buena señal. No es una buena señal de armonía dentro del espacio de un frente que nació como frente electoral y necesita convertirse en un frente de gobierno, en una coalición de gobierno. Y aquí está el punto, me parece fundamental, que es el hecho de la necesidad que se advierte dentro de aquellos que, haciendo un diagnóstico de la situación nacional, plantean que, que el gobierno necesita un acuerdo social, político, empresarial, como para poder capear el temporal, porque lo que vino no fue sencillo, pero los meses que nos esperan serán todavía más duros. Y sin este acuerdo general y sin un programa económico de crecimiento, va a resultar muy difícil poder frenar las demandas, las expectativas y también las situaciones de precariedad que vive la sociedad. Y esto la oposición lo sabe aprovechar y muy bien. Por esta razón, vamos a ver entonces que cuando el gobierno toma medidas como en el caso del dólar, medidas de tipo monetarista, en lugar de atacar la cuestión de fondo que es la cuestión productiva, generalmente genera un eco, y genera un eco incluso dentro de sus propios votantes, de estos sectores medios que respaldaron al Frente de Todos, pero que ven afectadas algunas de sus prácticas y algunas de sus características de vida. Evidentemente hay planificación respecto del desarrollo de iniciativas productivas. Lo que pasa es que en general se retardan y las medidas concretas que se toman son medidas que parecen más bien mostrar la debilidad, por lo cual se ha llevado a contradecir, en este caso al ministro de Economía, descalificarlo al luego adoptar una decisión sobre el cepo. Evidentemente hace falta generar más confianza, más credibilidad, hace falta convocar a sectores amplios que participaron del Frente de Todos y que no han tenido luego un reconocimiento en la distribución de cargos. Hay malestar en los gobernadores, hay malestar dentro de los intendentes. Aseguran que se les prometieron cosas que no se cumplieron y sobre todo están preocupados por la gobernabilidad futuro en el contexto de la crisis económica y en el contexto de esta irrupción del coronavirus que ha exigido que muchas provincias argentinas hayan tenido que volver a fase 1.
Por esto parece indispensable llevar adelante un consenso más amplio donde estén presentes economistas, referentes políticos, sindicalistas, gobernadores, intendentes. Hace falta que el gobierno de alguna manera se abra como para recibir mayor respaldo, porque si no, efectivamente, va quedando un poco aislado de la sociedad. La sociedad juega su propio juego. Hay algunos sectores que van detrás de las movilizaciones y las convocatorias que hace el ala más dura de Juntos por el Cambio, pero en realidad cada vez son menos. No tienen una presencia significativa esas movilizaciones, pero son las únicas que se pueden hacer, habida cuenta que las movilizaciones que podrían darse en respaldo del gobierno están impedidas por las medidas de restricción que el propio gobierno ha tomado. Sin embargo, ya Guillermo Moreno llamó a movilizarse en el barrio, en la unidad básica y demás para el 17 de octubre, y esta convocatoria parece haberla tomado en consideración la CGT, que está resolviendo a ver si efectivamente da un respaldo al gobierno a través de la movilización. Demostrar efectivamente que son muchos más los que se movilizan a favor del gobierno que a favor de liquidar el gobierno. Y esta es un poco la escena política en este contexto. Hay que tomar decisiones, la mayor parte de las decisiones son ingratas, son decisiones duras, son decisiones que van a afectar el bolsillo, van a afectar los trabajos. Por ejemplo, pocos días en adelante, el 30 de septiembre, se vencen todas estas postergaciones que tenían que ver con los cheques devueltos, que tenían que ver con los alquileres, que tenían que ver con el congelamiento de tarifas y demás. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno? ¿Va a abrir el juego? ¿Va a seguir pateando hacia adelante? Lo cual no estaría mal, siempre y cuando esto se respalde justamente por la adopción de un plan y que ese plan se anuncie y quede claro. De alguna manera, dar previsibilidad es dar confiabilidad. Y a partir de esto y de la existencia eventual de una convocatoria más amplia, es posible que este gobierno se relance, se reinvente. De alguna manera vemos que se está presentando un escenario apocalíptico. Ya anunció Duhalde primero que iba a haber un golpe, luego apareció la idea del golpe blando, después dijo que el presidente estaba groggy. Y el problema es que efectivamente no se ve con claridad una línea de acción. Esto es lo que se le puede reclamar a Alberto Fernández. La necesidad de que plantee certezas. Certezas a futuro, certezas respecto de un programa, certezas respecto de la apuesta por la producción. Evidentemente no es sencillo. No es sencillo gobernar la Argentina, no es sencillo gobernarla en medio de la pandemia, no es sencillo hacerlo en el contexto de la herencia recibida por parte de Cambiemos, ni mucho menos por una oposición que, lejos de tomar la actitud que tomó el peronismo durante el gobierno de Mauricio Macri, hace todo lo posible para tratar de conducir al país o al descalabro institucional o incluso a la guerra civil, si esa es la manera de poder suceder rápidamente a las autoridades actuales. Por esto es muy importante hacer un diagnóstico claro de la situación, incluir, sumar, generar espacios de participación y definir un programa económico, social y político concreto. Hay opciones. Seguramente la economía va a crecer de todas formas el año que viene porque viene de un piso casi del subsuelo que generó herencia más pandemia. El punto es cuánto va a crecer. Y ahí hay dos opciones. O bien las opciones que se plantean desde la propia gestión, que son bastante acotadas y razonables, o bien las opciones que podrían surgir de la adopción de un plan mucho más agresivo. Un plan mucho más agresivo, aseguran algunos, permitiría que el país volviera a crecer a tasas chinas como lo hizo en la época de Néstor Kirchner. El punto es que para esto hace falta previamente un acuerdo económico, social y político. Y este me parece que es el principal deber, la principal tarea que se presenta en el horizonte del gobierno de Alberto Fernández. Efectivamente, todo enrarecido por la pandemia, todo enrarecido por la
inestabilidad de la situación internacional, de la confrontación entre Estados Unidos y la China y también de las elecciones del mes próximo en los Estados Unidos. ¿Cuál será el mundo que nos espere? Bueno, empezará a definirse a partir de ese momento. Un nuevo periodo de Donald Trump, un viraje hacia el Partido Demócrata. Bueno, esta elección va a ser determinante, mucho más que otras veces. Las elecciones en la cabeza de un imperio siempre son determinantes para el conjunto, pero hay momentos claves donde estas elecciones toman un papel muchísimo más importante. Mientras tanto, seguiremos a la expectativa en transición.